Tiempo. Bueno, me puse a grabar, Jorge, así que A ver Ok, si voy admito, más rápido, ¿no? vamos, éxito, Jerito, estamos acá. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todos, a todas. buenas tardes. Estamos acá, vamos a esperar que se Buenas termine tardes. de abrir la sala de Zoom. Estamos en otras de las jornadas, hoy inaugurando de Lab IC, estas capacitaciones que brinda el Instituto Cultural de manera virtual, gratuita, sincrónica, sincrónica. También estamos saliendo por YouTube. Para aquellos que se sumen después. Yo voy admitiendo acá en la sala. Bueno, nos encontramos acá para hoy empezar una capacitación de la Dirección de Innovación y Tecnologías Culturales dentro del instituto. Vamos a ver un formato audiovisual no convencional, video full DOM, las herramientas básicas para el diseño y la producción de video. Lo vamos a ver con con el capacitador Jerónimo Martín. Yo mientras sigo aceptando y voy viendo también cómo viene el chat de YouTube. Bueno, en estas capacitaciones, que son 4 encuentros, se van a brindar un poco las herramientas básicas de todo lo que ustedes ansían ver, que es sobre todo este formato. Eh, Esta capacitación tiene una instancia especial que después lo vamos a mencionar más y vamos a recalcar a partir de la próxima instancia, pero eh, finaliza con poder tener una instancia justamente física y presencial en un full DOM para poder ver o experimentar con alguna de las producciones que ustedes llegan o puedan hacer en estas clases virtuales, en colaboración obviamente con el Planetario de la Ciudad de La Plata, que tenemos esa sociedad como para poder brindarles de manera presencial y gratuita, obviamente, entre las instituciones, poder acceder a esta instancia. Em, Dentro de las capacitaciones que brinda el instituto, nosotros siempre estamos un poco alineados a lo que tiene que ver con las tecnologías, un poco la democratización justamente de todos estos conocimientos. Es la idea un poco de la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintut, junto obviamente con el gobernador Axel Kicillof. Y a partir de ahí hemos tenido distintas instancias, desde visuales en vivo, iluminación, streaming. Están todas en YouTube gratuitas para que ustedes las busquen. Son 4 clases de 2 horas, como estas que vamos a poder... yo, perdonen, pero estoy admitiendo gente, por suerte. La convocatoria es muy interesante para esta hora. Em, Donde nada, se brindan herramientas básicas, contenidos un poco teóricos y algunos otros prácticos para que ustedes puedan o entrar o de lleno o por lo menos explorar sobre alguna tecnología que les interese. Y bueno, obviamente en ese canal encontrarán otras capacitaciones sobre otros rubros, otras industrias creativas que tiene nuestra provincia. Pero bueno, hoy, sin hacerla mucho más larga, vamos a empezar con este formato. La verdad que es muy novedoso, nos entusiasma desde la dirección. Un programa que se llama Cultura Inmersiva. Hemos realizado varios videos y varios proyectos en 360 y en Full Dome. Algunos relacionados obviamente con el planetario y la Ciudad de La Plata, pero también hemos montado domos inmersivos bueno, de manera gratuita en eventos. Ayer justo eh, se brindó una jornada de un domo inmersivo con un proyecto realizado durante el 2023, pero ayer se volvió a montar en Moreno, así que quizás si hay alguien con esas casualidades que por ahí haya estado, también ese domo mismo lo montamos en la Feria Fin del aniversario de provincia, en principios de 2023. Así que bueno, este formato nos atrapa, nos interesa y sobre todo nos parece muy importante, insisto, poder brindar este conocimiento y compartirlo en un lugar público para que ustedes puedan hacerlo cuando sabemos que por ahí estos contenidos a veces circulan por otros sectores. Así que bueno, ya somos bastantes como para ir empezando. El capacitador lo voy a presentar, es Jerónimo Martín, licenciado en diseño multimedial, recibido en la Facultad de Artes de la UNLP, es docente actualmente en dicha facultad. Y bueno, Jero experimenta con el diseño de arte digital de hace bastante tiempo, ha trabajado con artistas musicales, ha realizado clips audiovisuales también,
además de operar técnica en espectáculos como iluminación y visuales, así que vemos ahí todo el espectro. Y también se especializó en último tiempo en la edición de video y el motion graphic, trabajando con productoras de contenido de agencias, y bueno, ha realizado proyectos para Full Dome, que va a estar contando un poco la experiencia y sobre todo este formato de exploración que tiene una frontera que se va corriendo y que se va democratizando porque no hay un único manual, la única manera para un formato, insisto, no convencional y que como hay tan pocas maneras de visualizarlo y de producir, genera un poco todo este entusiasmo y estas ganas de aprender sobre ese formato. Así que nada, me callo, lo dejo a Jero, que es el que sabe. Yo voy a estar acá contestando cualquier cuestión del chat. A partir de la semana que viene vamos a estar refrescando un poco esta instancia de la participación presencial sobre la última clase. Así que, bueno, sin más, lo dejo a Jero, que ahí está terminando de comer la cámara, y empezamos. Bueno, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias, Ale, por esa presentación. Nada, contarles un poquito de lo que yo hago y de lo que yo trabajo. Más que nada, repasar un poquito de lo que decía Ale, ¿no? Arranqué trabajando mucho con la música porque teníamos un proyecto musical cuando éramos más chicos y dentro de ese proyecto musical, como que empecé a ver todas las vertientes que tenía el diseño en general, ¿no? Yo estaba en la secundaria y de repente nos empezamos a encontrar con que teníamos que realizar piezas gráficas, teníamos que hacer la comunicación del proyecto musical, diseñar los artes de tapa, diseñar afiches, publicidad, un montón de cuestiones relacionadas al diseño que después me llevaron a la Facultad de Artes. Ahí terminé de hacer mi carrera de diseño multimedial. Actualmente estoy como docente adscripto en una de las materias del primer año de diseño multimedial, que se llaman Introducción a la imagen digital e Introducción a la narrativa transmedia. En paralelo a todo esto, fui estudiando un poco de artes escénicas, me formé en el Teatro Argentino en algunos cursos, tanto en escenografía como en iluminación y visuales. Y después estuve también en el instituto que estaba en el IFOE, que funcionaba en el CONEX, que funcionó también un curso de iluminación. Y bueno, fui adquiriendo herramientas y herramientas y herramientas. Después pasé a trabajar con video, filmando, sacando fotos en recitales, siempre muy ligado a la música, más que nada por una necesidad, porque también convivía en esos espacios culturales. Y de hace poquito que me dedico más que nada a la edición de video, que es lo que más me gusta, o a los motion graphics, o los gráficos en movimiento. Motion graphics suena como demasiado forzado, decirlo a veces en inglés, pero bueno, no importa, es una cosa muy, muy particular. Bueno, y hace poco, el año pasado, empezamos a trabajar con esto del formato Full DOM, desde el Instituto Cultural. Me contactaron y tuvimos que, la primera experiencia que yo tuve con este formato, con el Full DOM, fue la de intervenir en vivo imágenes capturadas con una filmadora 360, en realidad con una cámara 360, que fue un mediometraje que se hizo en relación a la identidad cultural bonaerense. Entonces, ya ahí yo ya trabajaba directamente con la imagen lista para ser proyectada en el Full Dome y lo que hacíamos era intervenir arriba en una especie de garabatos o de dibujos a mano alzada, como si fuese dibujos cuadro por cuadro, lo que le dicen doodles o scribbles algunos. Entonces, trabajamos en ese sentido. Una de las primeras cosas que nos sucedió, o que por lo menos a mí en lo personal me sucedió, fue que era encontrarse con una imagen totalmente distorsionada. Cuando vos ves la imagen en formato full dome, es una imagen circular y que a medida que te vas acercando a los bordes exteriores de este círculo, empieza a verse como la distorsión de la imagen, que después esa distorsión, una vez que está proyectada en la cúpula, eh, nada, como que retoma esa distorsión y vos la podés ver bien. Después de eso, nos presentó la posibilidad de hacer un corto de una animación 3D también para el Instituto Cultural, que fue proyectado este año y estrenado en el planetario de acá de la Ciudad de La Plata. Y ahí fue como la gran primera experiencia de empezar a trabajar con el formato Full Dome. Eh, Cuando se nos presentó la idea, no teníamos ni idea de cómo llevarlo a cabo desde el cero, porque no era filmar con una cámara
con la posibilidad de 360 grados, sino que había que construir no solo el entorno 3D, sino que hacer que ese entorno 3D se pueda ver reflejado bien en el formato Full DOM. Entonces, bueno, ahí empezamos a armar un montón de ideas, empezamos a recopilar información y toda esa información que recopilamos durante ese recorrido, que fue la creación de este corto animado y las experiencias mismas de ir al planetario, ir probando un montón de cosas, de cómo se reflejaban las imágenes en la pantalla esférica. Nada, las quiero volcar acá y me parece que está bueno compartirlas porque en el momento que a nosotros nos tocó esa posibilidad o ese momento, fue difícil saber por dónde empezar, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es realmente lo que me va a ayudar a terminar con la idea que estaba escrita en un guión a partir de una guionista y nosotros llevarlo a imágenes? Así que eso como presentación general, espero que todos anden bien. Y bueno, ahora vamos a arrancar con eso. Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar un poco de lo que vamos a ver en general en todo el curso, hacer como una introducción de eso y después ver un poco del programa y ya después meternos con lo que sería la primera clase. Espero que se esté escuchando bien, que se vea todo bien. Si no, cualquier cosa pueden ir ahí diciendo en el chat. Ahí Ale me dice que está todo bien, así que me queda un poco más tranquilo. Eh, Así que eso. Bueno, ¿qué vamos a ver durante el curso y qué vamos a hacer acá en esta capacitación? ¿No? Me interesa tratar de explicar, ¿no? Entonces, los objetivos para mí principales de estos es que ustedes puedan contar con las herramientas básicas para poder diseñar y producir un video o una imagen en formato full DOM. O sea, puede ser una serie de imágenes que terminan en un video o puede ser solo una imagen. Eh, entonces, para esto vamos a hacer primero definir qué es el formato full DOM. Voy a tratar de contar un poco de los antecedentes que tiene el formato, hacer como una breve historia. No me interesa meterme mucho en la historia porque en realidad tiene como un fin más práctico esto que lo teórico, pero bueno, agarrarse de la teoría está bueno y también conocer un poco del recorrido de cómo llega. No es que sale de un repollo este formato de proyectar en una cúpula, sino que también viene de un recorrido de otras experiencias anteriores que son similares. También reconocer las características que tiene el formato, revisar qué estrategias tenemos que tener en cuenta para diseñar y producir estas imágenes, porque a priori uno también como que le imprime, ¿no?, todo el conocimiento que puede llegar a tener del diseño o del lenguaje cinematográfico. Pero el tipo de proyección y el diseño y muchas otras características que tiene el formato hacen que esas herramientas que uno tiene que quizás del cine o de la pantalla tradicional no se puedan trasladar de manera tan igual al formato. Va a haber que hacer como algunas ciertas operaciones que nos van a ayudar a que la narrativa dentro del formato se pueda desenvolver con mayor facilidad. Eh, Otra gran inconveniente que tiene es el formato, es como decía antes, ¿no?, que uno cuando exporta la imagen y tiene su frame o la secuencia de frames del video, ve una imagen circular que está deformada hacia los lados. Entonces, poder previsualizarlo de una manera correcta o más o menos acercada a cómo se va a ver en el domo es bastante importante porque si no está trabajando mucho tiempo con algo, que después cuando llega al domo, si tiene la oportunidad de acercarse a un domo, de poder hacer pruebas en un domo, ¿no? Porque son espacios que a veces es difícil acceder. No hay muchos espacios como estos en el territorio, entonces esta cuestión de la previsualización es bastante importante. Entonces vamos a ver algunas herramientas para poder previsualizar esto de manera lo más cercana posible a la realidad. Después tratar de ahondar un poco en lo que es la narrativa inmersiva. El domo tiene algunas características que lo hacen como una experiencia inmersiva, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces,
nada, introducirlos en esta narrativa y ver cuáles son sus características y tratar de sacarle provecho a eso. Y después, bueno, crear dos flujos de trabajo principalmente. Uno, lo que vamos a hacer va a ser trasladar imágenes en dos dimensiones al formato Full DOM. Eso lo vamos a hacer a través de After Effects. Y vamos a hacer también otro flujo de trabajo que va a partir del software Blender, que va a ser trasladar entornos 3D al formato Full DOM. Básicamente, eso es la generalidad de qué es lo que vamos a ver en todas estas cuatro clases de la capacitación. La elección de los software va más que nada entre que After Effects es como el estándar, si se quiere, mundial, ¿no? El paquete de Adobe pareciera ser como el dominante de la escena y es quizás una idea de tratar de adelantarme a que quizás ustedes o los quienes están acá participando de esta capacitación estén más familiarizados con herramientas como Premiere o After Effects a la hora de generar video que con Blender. Entonces, tener esa posibilidad también en After Effects nos va a permitir trabajar imágenes capturadas con cámara de 360 y también llevar texto. O sea, hay una serie de condiciones que tiene el flujo de trabajo ese en After Effects que facilita un poco el traslado. También nos va a dar la pauta para poder charlar un poco del tipo de proyecciones, porque esta imagen circular que nosotros vemos, que después se va a reproducir en el domo, en realidad es una proyección equidistante, azimutal, que es como una proyección como si fuesen las de los mapas, como si fuesen las que utilizan en la cartografía, como si fuese de trasladar una imagen plana a una esfera, ¿no? Lo mismo que vemos en los mapas como si fuese del planeta, ¿no? Nosotros tenemos la esfera del planeta y esa esfera se traslada a un plano para que nosotros tengamos el mapa. En ese plano hay como cierta deformación y nosotros estaríamos haciendo como el camino inverso, ¿no? Llegar de un plano a una esfera. Eh, y la otra cosa que tiene el After Effects que quizás en Premiere las herramientas se comparten, o sea, todos los efectos y herramientas que usan para convertir estos planos al formato Full DOM se pueden utilizar en Premiere, así que como que cubre un gran espectro de los realizadores audiovisuales o de los artistas visuales. Entonces me parecía que era importante en ese sentido. Después Blender, por su parte, nos va a permitir no solo trasladar entornos en 3D al formato Full DOM, sino que también nos va a permitir trabajar con imágenes en 2D por aquellos que trabajen más desde el diseño o de la ilustración o del cuadro por cuadro. Podrían llegar a trasladar sus experiencias al formato Full DOM a través de esta herramienta. Esta es una herramienta gratuita, es una herramienta de código abierto para el que no lo conoce, tiene dos motores de renderización, uno que se llama Cycles, que va a tener como un grado de realismo más importante, más avanzado, y después tiene otro motor que se llama Eevee. Por defecto, el motor más realista, que es el de Cycles, tiene su forma de pasar a Full DOM, hay como un camino un poco más corto, pero lo que tiene de contrario es que se necesita de una computadora mucho más potente y el tiempo de renderización de cada frame es mucho mayor. Entonces, hay algunas estrategias para utilizar el otro motor que se llama Eevee, que va a generar resultados quizá menos realistas, pero nos va a permitir hacer animaciones en 3D con bajo costo de rendimiento, o sea, con una compu más o menos, vamos a poder lograrlo y los tiempos de renderización va a ser mucho más cortos. O sea, es como un atajo, si se quiere, a poder trabajar con elementos 3D y formato full DOM que nos va a venir bien. Eso en cuanto al qué y por qué elegí esos programas. Después, si queda tiempo, en las herramientas de previsualización vamos a ver un poco de Touch Designer, porque hace poco, unos artistas chilenos sacaron un visualizador para verlo en Touch Designer. Touch Designer tiene como una lógica más de nodos y es más difícil, así que quizás, nada, ver por encima como herramienta de previsualización también nos puede servir como excusa para ver cuáles son eh, los caminos que hay que hacer para quizás no solo visualizar dentro de tu designer, sino también cómo poder exportar contenido o visualizar contenido y armar contenido para Fuldo. ¿Cómo lo vamos a hacer todo esto que acabo de decir? Que parece un montón quizás.
pero bueno, quizás no es tanto. Lo vamos a ir viendo ahí a medidas. Uno cuando lo habla quizá parece un montón, encima acá ahora estoy hablando, solo parece que es un monólogo, entonces a veces se hace difícil. Si algo no se entiende, por favor, pregunten y nos detenemos porque realmente es como que estamos acá en la virtualidad completa y yo estoy mirando mi reflejo en la pantalla y hablando sin Pero, parar. hola, soy Ailus. Sí. Te hago una consulta. ¿Podrás poner tu imagen del otro lado de la pantalla porque tapás justo las descripciones que tenés en las Ah, me puedo diapositivas? correr, mira. A ver si lo hago. eh, Ahí está, Ahí. perfecto. Ahí, joya. Esa. Perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Y ahora sí lo esto. Bien, perfecto. Si no se llega a leer de última, vuelvo a ese formato. Nada, me parecía mantener presente la cara ahí porque a veces me sucede que cuando miro capacitaciones o miro clases que son así sincrónicas, ¿viste? Si no estás viendo el que habla, a veces se torna medio difícil. Bueno, eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya me fui porque hice varias veces clic. La capacitación está pensada en 4 encuentros, más un encuentro presencial, un quinto encuentro que después Ale va a dar como más eh, precisiones de lo que sería ese último encuentro presencial. En el primer encuentro, lo que vamos a hacer, en el encuentro de hoy, es una introducción al formato, ¿no? Ver cuáles son sus características, qué lugar ocupa en este sistema o ecosistema de medios, qué diferencias tiene con la pantalla tradicional o con el cine, tratar de hacer una diferenciación, también verlo en relación a la realidad virtual. Muchas de las herramientas que vamos a ver, tanto en After Effects como en Blender, pueden terminar no solo en el Full DOM, sino también nos pueden servir para realizar contenido en 360 o en realidad virtual, ya sea para ser visto en dispositivos eso, de casco, o sino también para los que son los videos 360 de YouTube. Así que va a servir un poco eso también, como marcar esa diferencia, ¿no? ¿Dónde estamos parados el full DOM? Después, bueno, algunos los tipos de sistemas, como son los sistemas de proyección, cuáles son sus características y cómo son los planetarios, porque hay algunos tipos que difieren en forma o en formatos, o cómo están ubicados, dónde está la pantalla, qué tan inclinados están. Entonces, todos esos elementos van a determinar cómo nosotros tenemos que pensar y diseñar nuestro contenido. Eso lo va a determinar el tipo de planetario. A veces se puede saber dónde lo vamos a proyectar. Nosotros, en el caso que tuvimos la experiencia principal, lo hicimos en el planetario de la Ciudad de La Plata, entonces sabíamos cómo era el planetario de acá. Entonces, más o menos, eso se puede planear. Después, si uno quiere hacer un contenido general para varios planetarios, bueno, tener en cuenta todas estas series de disposiciones distintas como para, bueno, tratar de cubrir en el mayor espectro posible, que el contenido se pueda visualizar de la mejor manera en todos. Bueno, consejos prácticos de cómo encararlo en relación a esto y consejos prácticos a la hora de diseñar la narrativa misma del contenido y también algunas cuestiones técnicas hacia adentro del dispositivo, ¿no? Me parece que también es importante eso. Y en este encuentro vamos a ver unos materiales teóricos, o sea, todo lo que voy a hablar en este primer encuentro está basado para que busco acá bien los nombres, en unos materiales teóricos que fui recopilando, que son una presentación de un señor que se llama Volkmar Short, si alguien sabe alemán, perdone la pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia, que es como el director o el project manager de la empresa 6, una empresa dedicada a la fabricación de proyectores para formato full dome y hacen ópticas, y no sé si no hacen anteojos, tienen un montón de derivados con la relación a la óptica. Es una presentación que da en la Universidad de Weimar de Alemania, que habla un poco del formato, entonces de ahí vamos a traer algunas cuestiones particulares que él menciona y quizás hacer como tomar algunas imágenes, o más que nada como esta categorización de, bueno, de cómo son los sistemas de proyección, cómo están direccionados los planetarios, más que nada como algo así general. Después hay un artículo de unas personas, de unos personas que se llama
Ka Chun-yun, no sé si tendría que chequear bien si es chino, pero me parece que sí. Otro señor que es Ryan White y Dan Nephews, que tampoco sé cómo se pronuncia. Ellos arman, es un artículo que se llama, que se basa más que nada en, ahora busco el nombre particular porque está en inglés, no me lo acuerdo, que arman toda una teoría de cómo son algunas buenas prácticas de cómo generar contenido para el full DOM en clave cinematográfica, ¿no? Hacen como una comparación entre la pantalla tradicional y el formato full DOM y cómo algunos de estos elementos se pueden trasladar y empiezan a caracterizar cuáles son las diferencias, principalmente. Después, un artículo de María Lucía Mendoza, que es graduada de audiovisual de la Facultad de Artes, que realizó una experiencia también, un corto para el Planetario de la Ciudad de La Plata, que tiene la particularidad que está hecho en animación 2D. Entonces, vamos a ver cuáles son los, los, los planteamientos que tuvo ella, hay que recuperar esos para tratar de dialogar un poco con, con esas problemáticas que tuvo o cuál fue su trabajo. Me pareció que estaba interesante. Aparte es como de acá del territorio, entonces está bueno traerlo. Y tiene algunas cuestiones de cómo caracteriza a la inmersión y al formato que están buenas para traerlas y que me gustó como para utilizarlo. Después un artículo también de una chica alemana que se llama Maren Kisling, que recopila la historia y los antecedentes del formato Full DOM. Entonces ahí me voy a basar, lo que vamos a ver de breve historia va a estar basado en ese artículo. Después, si quieren, los puedo recopilar en algún drive para que ustedes los tengan, los artículos. Están todos disponibles igual online, algunos en ResearchGate o en páginas de ese estilo, y hay otros que el artículo ponele, de Mendoza está en papel cocido o en el repositorio del CEDICI de acá de la universidad. Y después hay algunos textos recuperados de una página que se llama Inmersa, que es una sociedad o una organización sin fines de lucro que se dedica, bueno, al trabajo del grande formato del full DOM y de las grandes pantallas. Eso más que nada para hacer una recuperación y contarles más o menos de dónde viene toda esta información teórica que quizás fue la que tuve que ir recuperando o recopilando a medida que íbamos trabajando en el formato. Después, el segundo encuentro se va a basar en cómo llevar el contenido 2D al formato Full DOM. Ahí vamos a ver el flujo de trabajo en After Effects. Vamos a ver algunas estrategias para pensar este contenido particular, o sea, el 2D en el Full DOM a partir de After Effects. Ver acá las herramientas de previsualización, bueno, desarrollar el flujo de trabajo y vamos a contar con la participación de Nicolás Boari, un amigo, que nos va a contar la experiencia que tuvo él filmando, grabando con una cámara 360 y realizando un mediometraje para Full DOM, que es este mediometraje que hablaba antes de la identidad bonaerense. Ellos estuvieron con otros colegas recorriendo el territorio bonaerense, filmando con la cámara 360 distintos eventos, distintos lugares emblemáticos. Y bueno, para contarnos un poco de cómo es, ¿no? Filmar con una cámara 360, si alguien está más metido en el mundo audiovisual de registrar como si fuese contenido fílmico con una cámara. Entonces, para tener esa experiencia, que quizás el que lo hizo puede darlo mejor que yo tocarlo de oído, que no lo hice. Yo solo intervine por encima de esas imágenes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo es trabajar con una cámara 360? ¿Cuáles son todos los recaudos que hay que tener? Y cómo llevar, ¿no? Esas imágenes, pasarlas a la computadora, de la computadora pasarlas por un software y de ese software llevarlas al formato full DOM. Eso era el segundo encuentro. El tercer encuentro, vamos a pasar a lo que es trasladar los entornos 3D al formato Full DOM. Acá vamos a ver el flujo de trabajo en Blender. Eh, También va a estar Nico acompañándonos y vamos a compartir un poco de la experiencia que fue hacer el corto animado en 3D de Una ventana a muchos mundos, que cuenta con la participación de musical y todo el diseño sonoro de Hugo Figueiras. Fue estrenado en el Planetario Ciudad de La Plata a principios de año. Y bueno, nada, contar un poco de esa experiencia, ¿no? De todas las problemáticas que surgieron, cómo las fuimos resolviendo, qué herramientas tuvimos que desarrollar dentro de Blender, más allá de encontrar cómo eran los flujos de trabajo.
¿no? Cómo armarse toda una batería de herramientas o de pequeños trucos como para llevar el contenido, ¿no? Ir a probar, qué se siente ir a probar y ver el contenido en el domo y decir, che, esto no funciona, esto sí, porque la ubicación también va a determinar un montón de cuestiones. Acá también vamos a ver un poco conceptos muy básicos de sonido envolvente, ¿no? Del formato 5.1, para poder espacializar el audio y que sea aprovecharle, sacarle jugo al formato de sonido que tiene el planetario. No me voy a meter mucho porque no soy especialista en sonido envolvente, no soy especialista en sonido. Eh, sí trabajé con la música, sí me considero músico porque tocaba el bajo. Tengo mucha experiencia grabando, pero tocando instrumentos, no así, eh, trabajando con el audio particularmente. Y después, bueno, vamos a ver las especificaciones de los formatos de archivo, cómo manejar todo este caudal de formatos de archivo, ¿no? Una secuencia de imágenes gigante, de resolución muy alta, y bueno, cómo preparar todo ese material para entregarlo en el planetario y que se pueda reproducir. Porque también nos pasó que tuvimos bueno, experiencia de a veces llegábamos al planetario y el formato de archivo o el nombre de los archivos tenía como algunas problemáticas, que si estaba en cierto código numérico o si tenía una letra al final o si tenía un número al final, quizás el software mismo que cuenta el planetario para reproducir, bueno, empezaba a tener como ciertas problemáticas porque los entendía de alguna manera, entonces, bueno, también trabajar en ese sentido. Por último, el cuarto encuentro, me gustaría que charlemos de las problemáticas recurrentes que surgen a la hora de diseñar y de producir estas cosas, estos contenidos. Acá tratar de generar un ida y vuelta, ¿no? Ya teniendo el encuentro 2 y el encuentro 3 donde vamos a ver estos flujos de trabajo, quizás ustedes experimenten con las herramientas, ¿no? Y que nos puedan hacer una devolución para ver, bueno, cuáles fueron las problemáticas que puedan surgir para tratar de resolverlas y buscarle una solución común a todos y que todos tengan disponibilidad. Si a futuro les surgen estas mismas problemáticas, bueno, tratar de tener herramientas para poder resolverlas. Si queda tiempo, estaría bueno también profundizar en los conceptos de narrativa inmersiva para profundizar, ¿no? Y sacarle jugo al formato. Y también esto que había mencionado antes, de pensar también un poco más allá del contenido pre-renderizado o del contenido lineal y poder empezar a ver experiencias en tiempo real, ¿no? Ver cómo trabajar con Touch Designer o Resolume para estos formatos full DOM, porque actualmente hay como más experiencias o se empiezan a ver, lo mismo lo que mencionaba Ale temprano, ¿no? Se montan domos y se pueden reproducir contenido en tiempo real adentro del domo. Entonces, bueno, hacer espectáculos, la posibilidad de contar con un VJ, con un operador de video, eh, con música en vivo. Entonces, quizás abrir un poco el espectro a espectáculos en vivo que puedan suceder dentro del domo y que también la visual o las visuales o los videos también puedan ser proyectados en tiempo real, las imágenes. Y eso es más que nada todo lo que vamos a ver en los cuatro encuentros. Espero que alcance el tiempo. Siempre medir el tiempo es difícil, así que vamos a ver cómo nos va. Yo creo que igual vamos a estar bien. Cualquier cosa, vuelvo a repetir, si algo no se entiende, pueden ir preguntando. Por último, a modo de cierre de esta presentación, me gustaría hablar un poco del por qué, ¿no? Eh, el porqué de esta capacitación. Más que nada, con una necesidad de experiencia personal, cuando a nosotros nos llegó la oportunidad de realizar este corto animado en 3D. Bueno, nos encontramos con que era difícil encontrar material de estudio, material de referencia o tutoriales mismos en YouTube o en otras plataformas de video o tutoriales, no sé, escritos. Eh, Era muy difícil encontrarlo y no sabíamos por dónde encarar. Realmente fue como una búsqueda que estuvimos quizás los primeros 2 meses buscando, haciendo pruebas de cómo encarar este formato. Entonces, toda esa información que recopilamos
me parece importante que está bueno nuclearla o juntarla en algún lado, armar como si fuese una guía, como si fuese un punto de partida, ¿no? Una hoja de ruta, para si alguien quiere, tiene la necesidad o no sé, o le genera intriga de saber cómo poder hacer este tipo de contenido en este formato, bueno, tenga algo, un lugar donde recurrir, porque la verdad es que el contenido no abunda mucho y el contenido que está suele ser en inglés, entonces también, bueno, hacer una bajada de eso, ¿no? Poder traducir esos elementos al español y que todos lo tengan en un lugar más o menos accesible y disponible. Em, por otro lado, también reconocer a los planetarios como puntos estratégicos de la cultura, entenderlos por fuera, ¿no? No entenderlos como un centro de divulgación científica, sino como un centro de articulación, ¿no? Donde podemos encontrar que todos los sectores de la sociedad convergen, ya sean artistas, la comunidad científica, el público en general. Entonces, a partir de ahí, generar como ese punto de encuentro, ¿no? Para que las comunidades dialoguen hacia adentro de ese circuito, generar una industria creativa, poder generar, no sé, valor agregado, que los artistas tengan otras herramientas, otras salidas laborales, generar un ida y vuelta, porque también lo que nos contaban desde el planetario es que a veces los documentales que están hechos en plan astronómico suelen como ser bastante, por así decirlo, científicos o teóricos y como que la parte narrativa o la parte artística como suele quedar un poco relegada. Entonces quizás se pierden mucho en lo teórico o en lo explicativo. Entonces poder articular a la comunidad artística con la comunidad científica para poder generar materiales más interesantes para el público en general y que tanto el conocimiento científico como el trabajo de los artistas pueda ser más visibilizado, ¿no? Como pueda llegar a más gente. Nada, eso más que nada en relación al por qué de este curso, ¿no? Así que, bueno, eso creo que fue todo en la parte introductiva, o introductoria, creo que se dice. No sé si es introductiva, perdón si me equivoco en ese sentido. Bien, vamos a empezar con ¿qué entendemos por el formato full DOM? Entonces, vamos a entender al formato full DOM como la proyección de imágenes y o video sobre un domo, una pantalla semiesférica, o sea, la mitad de una esfera. Vamos a proyectar imágenes y videos sobre ese formato, ¿no? Ese formato va a tener la característica que va a envolver a todos los espectadores por su gran tamaño y por su forma. Y la característica que tiene es que esta proyección se puede hacer por varios proyectores, por un proyector solo, que va a contar con una lente especial para poder proyectar sobre una cúpula o sobre media esfera, y también, si no, como el que está de moda ahora, esta esfera de Las Vegas, que está hecho directamente con pantalla de módulos de LED. Eh, en ese sentido, la particularidad que tiene el formato, ¿no? Es que sitúa al espectador directamente como adentro, lo rodea todo, lo envuelve. Esa sensación de estar envuelto, ¿no? Nos genera como que nosotros estamos adentro de la escena, ¿no? No estamos mirando la escena, sino que estamos directamente inmersos, directos en la escena de lo que está sucediendo, ¿no? Esto va a generar que sea una experiencia inmersiva. Y otra característica de esta experiencia inmersiva, que va a tener diferencias con la realidad virtual, es que esto no va a requerir ni de gafas, ni de cascos, ni de un dispositivo externo, y no solo que esa experiencia inmersiva, a diferencia de la realidad virtual, no se va a hacer con dispositivos externos, sino que también va a ser colectiva, porque dentro del domo hay mucha gente participando, los domos son grandes, tienen capacidad para muchos espectadores, entonces va a tener como esta característica de diferencia con la realidad virtual y diferencia con la pantalla tradicional, es que nosotros vamos a estar inmersos en la escena y no mirando la pantalla como si estuviese al frente, como si la estuviésemos mirando de afuera. Entonces, en ese sentido, cada uno de los espectadores va a tener la libertad de mirar para todos lados y elegir
hacia dónde mirar, ¿no? La escena, sin perder el contexto mismo de que está adentro de esta narrativa. Eso va a tener algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no? Porque claramente si nosotros queremos mostrar algo en el video y no tenemos las herramientas para poder guiar esa atención, quizás el espectador se está perdiendo algo que es fundamental para nosotros, lo que le estamos contando. Dentro de este formato, las aplicaciones más comunes, como contaba hace un ratito, son, bueno, las científicas relacionadas a temas astronómicos, pero se ven algunas narrativas, hay un montón de experiencias que van surgiendo, de películas y de historias nuevas o de experiencias audiovisuales no sé, de performance audiovisuales en vivo, de gente que hace eh, esto en formato de full DOM. Y algunas experiencias también interactivas, también hay algunos ejemplos. Entonces, bueno, en principio es como abarca más que nada el terreno de lo astronómico, de lo científico, de la divulgación, pero empiezan a verse un poco más de historias narrativas más libres, como si fuesen nada, de animación o de películas en sí. Ahora me voy a meter un poquito en los antecedentes del formato. Esto obviamente está traído del artículo de Maren Kisling, que recopila un poco las historias. Voy a traer un poco las imágenes, para que las busco, porque eran todos de distintos tamaños. Entonces las voy a tratar de visualizar de esta manera. Si las pongo ahí, ¿se ven? Sí, se ven, ¿no? Sí. Bien. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Me cuesta porque me tapo la misma compartida de mi pantalla, la estoy tapando yo con la imagen. Entonces, lo que nos dice la autora en este sentido es que el fuldón va a tener raíces en... Jero, Sí, perdón, Jero, por ahí si te pones a la derecha sobre encima de la imagen, va a ser bien, mejor. me Se apago ve dos muy chiquitito. segunditos. Sí, se ve muy chiquitito el texto. Me voy a apagar un cachito y así lo vemos. Ahí dice breve historia nomás, no tiene mucho más que eso. Eh, Bien. Y lo que va a decir la autora es que el formato va a tener raíces en experiencias inmersivas del siglo XIX y también va a tener como cierta correlación, ¿no? Con algunas experiencias visuales de la historia general de la humanidad, ¿no? Esta necesidad de contar historias, de narrar historias o dejar su huella de alguna manera en los espacios, va como a generar, ¿no? Esta idea del contenido inmersivo o de la visual inmersiva de estas historias que nos rodean, donde nosotros nos acercamos y nos encontramos rodeados por todas estas visuales. Como ejemplo, ¿no? Desde la prehistoria al Renacimiento vamos a encontrar todo lo que es pinturas rupestres en las cavernas, ¿no? O en las cuevas, ¿no? Donde vos entrabas y estaba toda la cueva pintada, era la cueva de las manos. También las tumbas egipcias o templos de otras civilizaciones, ¿no? Que contaban historias alrededor de todo. O sea, vos entrabas a una sala y estaba completamente pintada y escrita con jeroglíficos, ¿no? Con imágenes que contaban la historia, narraban una historia en ese sentido, contaban cómo había sido el paso del faraón. No sé, técnicamente no soy un experto en Egipto, pero más o menos se entiende a lo que voy, lo que quiero ilustrar. Estas son, creo que son una tumba etrusca, si no me equivoco. Después las cúpulas, ¿no? De las iglesias también empiezan a contar como esta idea de historias inmersivas, visuales, ¿no? Estas experiencias colectivas donde todos podemos verlo al mismo tiempo, que nos rodean y que nos envuelven, que a su vez se sumaban, no sé, en este caso con las músicas de los coros, como que tienen, esto es ya entrando en el fines del 1800, si muevo el mouse, ¿se ve? Sí, el mouse. En fin, Robert Baker se llama este autor y hace esto, ¿no? Es una pintura 360 de la ciudad de Edimburgo, una pintura gigante que se ponía, ¿no? En una sala circular. Entonces teníamos un panorama completo de la ciudad, como una de las primeras experiencias así panorámicas. eh,
que podemos encontrar como referente o antecedente de estas experiencias. Después, a partir de esto, se empiezan a popularizar estos tipos de panoramas, ya sea pintados en, en telas o en lonas o pintados en las paredes, con recorridos. Acá vemos algunos con recorridos. Después llegamos a 1900, que hay como la primera experiencia cinematográfica, si se quiere, 360, donde este Raúl Grimón Sansón idea lo que se llama cineorama. Esto se da en el marco de la Exposición Universal de París. Y consistía en una proyección de 10 proyectores, ¿no? Y miren acá como, no sé si se llega a ver bien, pero bueno, era una experiencia que todos estaban como parados arriba de un globo aerostático y se proyectaban las imágenes de un paisaje, ¿no? De una vista aérea. Entonces todo estaba rodeado, todo la estructura donde estaba planteado esta experiencia estaba rodeada por las proyecciones. Después tenemos cerca del 1923 en Alemania, con la empresa esta 6 que nombrábamos, que nombraba este tal Víctor, que da como, del cual traigo algunos materiales teóricos que vamos a ver en un cachito. Surge como la primera proyección en un domo, en una semiesfera, que se usa con este tipo de proyector muy extraño, pero es, bueno, es la primera experiencia que hay. Esto es en 1923 recién. Después con las guerras, medio que todo este desarrollo que se venía dando empieza a frenarse un poco. Esto está en Alemania, es como uno de los primeros planetarios, si no me equivoco, si no es el primer planetario, y que hace poco cumplió los 100 años, hicieron como una serie de actividades en función de ese de esa celebración. Eh, Perdón, se me fue eso. Bien, después está el Cinerama, que es una experiencia que se basaba en la proyección de 3 proyectores. En realidad se filmaba con 3 cámaras al mismo tiempo en simultáneo y se reproducían esas 3 cámaras en, en simultáneo también con 3 proyectores distintos, donde se fusionaba la imagen y daba una imagen como si fuese una pantalla de cine un poco más ampliada. Entonces empezaban a verse experiencias un poco más que empezaban a cubrir el campo visual de los espectadores, ¿no? Y empezaban a aparecer esta idea de la imagen envolvente, no me salía la palabra. Después, en el 55, o sea, esto empieza a surgir después de las guerras, ¿no? Como que empiezan a volver ese desarrollo de estas experiencias. Esto es otra vez el cinerama, son los 3 proyectores que se proyectaban sobre esa pantalla. En el 55 aparece lo que es el circarama, que es el cine donde Disney había ideado un sistema que se llama Cineorama, si no me equivoco, ya lo voy a chequear, que también eran 10 cámaras, que acá las vemos, 10 o 9 cámaras que filmaban en simultáneo y después se proyectaban, ¿no? En distintos proyectores, generando una envoltura ahí, una imagen envolvente de 300, Circle Vision 360 se llama el sistema. Em, Acá vemos un poco de cómo se veía adentro. Esto creo que está en los parques, si no me equivoco, está en los parques de Disney. No tuve la posibilidad, pero si alguien tuvo la posibilidad, esto debe seguir en funcionamiento, si no me equivoco. Eh, Esto ya es la versión soviética de esta experiencia que tenía Disney, que se llama el Kino Panorama, y también era un sistema similar, nada más que desarrollado del otro lado del muro, que consistía en lo mismo, en una filmación a varias cámaras con distintos proyectores. En los 70 y los 80 empiezan a aparecer las grandes pantallas de IMAX, esto quizá no es representativo de los 70, de los 80, pero bueno, no conseguí una imagen de esa época, entonces traje esto. Que lo que tiene la particularidad de los sistemas IMAX, que son unas pantallas un poco más grandes que el cine tradicional, ¿no? Tienen como más ángulo de visión en el horizontal y en la vertical. Como pantallas mucho más grandes que empiezan a generar más esta experiencia inmersiva y también la sensación de envolver. Em, Dentro de este IMAX hay un formato que se llama OmniMax, que
aún más grande que el formato IMAX. Voy a ver si tengo la imagen ahí, porque no sé por qué no la estoy viendo ahí cuando la estoy pasando. Pero bueno, no la tengo, no importa. Es parecido a un domo, nada más que el límite del domo es un poco más corto y no llega a ser la esfera completa. Y después, en 1996, aparece el primer planetario digital, como los conocemos ahora, que se planta en Osaka, en Japón, que tiene este sistema de proyección, que también es como la primera experiencia que vimos de 6, es otro modelo más nuevo. Así que nada, ahí a partir del 96 empiezan a generarse todos los planetarios como los conocemos ahora, y esa es como una recopilación breve de toda la historia. No me quiero detener mucho en eso, pero bueno, es para darle una sensación de que no sale de la nada el formato, sino que viene de un montón de recorrido. Y la autora también nos va a decir que hoy hay como más de 1500 domos de estos digitales y que bueno, siguen predominando el contenido científico astronómico, pero bueno, empiezan a fundamentarse estas ideas de conciertos o de recitales o de performances audiovisuales. Bien, perfecto. Bueno, estamos bastante a tiempo con el cronograma, así que vamos a seguir. Ahora quiero hablar un poco de las características del formato, ya meterme en, en qué hablamos cuando hablamos de Full DOM. Principalmente acá, durante estas partes, voy a retomar esta idea de este artículo, ¿no? De estos autores, que ahora ya se los voy a mostrar, porque si no voy a seguir faltando a lo que, al nombre. Bien, este sería el artículo, que se llama Filmmaking for Full DOM, ¿no? Como prácticas y guías para el cine inmersivo. Acá están los autores, Yu, Neufus y White. Y me voy a basar en eso y en algunos conceptos también de Mendoza que ya había mencionado antes. Entonces, lo que dicen estos tres autores es que la premisa fundamental que tenemos que asumir cuando hablamos de formato full DOM es que el formato full DOM es una experiencia inmersiva, ¿no? Donde los espectadores van a sentir que están experimentando lo que está sucediendo en la pantalla. O sea, la audiencia, el público, los espectadores están adentro de la escena de lo que nosotros estamos mostrando en imagen. Esa es la premisa fundamental para todo este desarrollo teórico. Si no asumimos que es una experiencia inmersiva, difícilmente, y la entendemos como una pantalla tradicional, como que la estamos viendo de afuera, difícilmente tenga correlación lo que sigamos hablando en el futuro. Entonces, tenemos que asumir eso. Por más que después, bueno, cueste desarrollar o hacer real esa experiencia inmersiva. Bien, voy a volver, ay, así no quedo en la nada, ¿no? Bien, para hablar de inmersión, me gusta traer algo que recopila Mendoza, que ella trae en su artículo una definición de un señor que se llama James Hyder, o Hyder, o no sé cómo se pronuncia, perdonen si pronuncio mal las cosas, pero bueno, es imposible a veces determinar cómo se hace, que ella lo trae de la página de Inmersa y que dice que la esencia de la inmersión es dar a los espectadores la impresión de que realmente se encuentran en el lugar representado por la presentación. Esta ilusión depende de engañar con éxito a varios sentidos, principalmente la vista y el oído, y eliminar o reducir cualquier señal que tienda a romper esa ilusión. Entonces, esto va a ser fundamental y Mendoza nos va a decir que para mantener esto hay que concentrarse en dos aspectos fundamentales, que es mantener la ilusión, por un lado, y adaptar los recursos audiovisuales que nosotros tengamos al punto de vista que propone el domo. Esta idea de que el domo, cuando estamos en el domo, nosotros estamos adentro de la escena, ¿no? Como que estamos parados donde está la cámara que hayamos situado para representar la imagen, ¿no? Nosotros nos movemos con la cámara, ¿no? Siguiendo esta idea de que nosotros nos está sucediendo lo que vemos en la escena. Después, Mendoza nos va a decir que este carácter inmersivo lo sitúa
en el ecosistema de los medios, en lo que son las nuevas tecnologías, pero que también la quietud del espectador, ¿no? Y estar sentado y la limitancia de poder moverse o de interactuar, lo va a relacionar con la pantalla tradicional del cine. Eh, entonces, en este caso vamos a estar en un camino intermedio entre la realidad virtual y la pantalla de cine. Ahí se va a ubicar el full dome dentro de este ecosistema de medios y va a poder tomar cosas de la realidad virtual y también va a poder tomar cosas de la pantalla de cine. Entonces, también nos va a decir Mendoza que este punto, o sea, esta concepción inmersiva del formato full dome va a tener que revisitar o replantear o redefinir, dice acá, más precisamente en palabras de ella, el montaje, el fuera de campo, la puesta en escena y el plano. Entonces, todas estas cuestiones que quizás nosotros traemos del lenguaje cinematográfico, vamos a tener que revisitarlas o reverlas en este nuevo formato full dome. Después, estos autores, otra vez, Yu, White y Nefus, o Neafus, proponen que acá, que el formato full dome posee características únicas que sugieren reglas, otra vez estoy tapando ahí, eh, ahora sí. El formato full dome posee características únicas que sugieren reglas distintas a las de la pantalla plana tradicional para lograr de manera efectiva la narración de historias. Bueno, medio en el plan de lo que venía diciendo Mendoza, lo que veníamos hablando, de que vamos a tener que adaptar todo lo que podamos saber del lenguaje cinematográfico para poder llevarlo al full dome y que funcione de manera efectiva. Entonces, algunas de las características principales que va a tener este formato es la idea de que no tiene bordes. Y lo planteo entre comillas, justo ahí no está entre comillas, pero bueno. eh, el formato full dome pareciera que no tiene bordes, ¿no? En las pantallas de cine, por más que sean muy grandes y vayamos y estemos en una sala de cine y la pantalla sea completamente grande y parece que nos tapa toda la visual, eh, si nosotros giramos la cabeza o miramos para alrededor, vamos a encontrar el borde de la pantalla. Eso no solo va a hacer que nosotros estemos mirando la escena, como si estuviésemos ajenos o fuera, la vamos a estar mirando de frente, sino que también va a delimitar la idea de cuadro, del plano, ¿no? Del tamaño del plano, de cómo vamos a nosotros, como ideadores del contenido o realizadores audiovisuales, vamos a delimitar y ordenar los objetos dentro de ese cuadro delimitado, ¿no? Lo que tiene el formato full dome, a ser tan inmersivo y rodearnos en una totalidad de los 360 grados en el horizontal y un 180, ¿no? Es una semisfera que nos cubre completamente. La idea de plano y de cuadro, como la conocemos del video o del cine tradicional, empieza a perder un poco de forma. Si bien el full dome tiene como un límite, que es donde empieza la semisfera o la cúpula, ese límite es difícil y es difuso, por eso es que se le dice como que no tiene bordes, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que repensar en este tipo de encuadre o de planos, ¿no? Porque no vamos a poder trasladarlos de la misma manera. Por ejemplo, un primer plano no va a tener las mismas características en el formato full dome que lo que pueda tener en el cine tradicional o en una pantalla tradicional. Por otro lado, los ritmos lentos, las acciones y el montaje, la edición en el formato full dome va a ser bastante distinta em, que en el formato tradicional de la pantalla, si fuese el cine, ¿no? Ahora voy a volver a eso. Y después, bueno, la idea de esto que venían diciendo Mendoza, también los otros autores, de repensar si hay que escribir un nuevo lenguaje o no. También hay como una idea, ¿no? de ver si este formato requiere generar nuevos conceptos o nuevas ideas para generar un nuevo lenguaje o si se pueden adaptar estos que estamos viendo. Eh, Bien, no, entonces voy a volver. Y ahora sí voy a hablar de las acciones y del ritmo. ¿Por qué decimos del ritmo lento? O de las acciones más lentas, ¿no? De lo que se le conoce a veces como el pace.
en inglés la palabra sería. El tamaño de la pantalla del Full Dome hace que cuando nosotros, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a algún planetario y vivir la experiencia, cuando vos llegas la pantalla es tan grande que empezás a mirar y no te alcanza la vista para vos en una mirada o completamente como estás mirando observar toda la imagen. Lo primero que tendés a hacer es empezar a recorrer para todos lados con la cabeza todo lo que tenés al alcance. Entonces, esta idea de que uno necesita más tiempo para recorrer la imagen hace que las acciones y el ritmo de montaje tenga que ser más lento, ¿no? Porque uno necesita quizás más tiempo para poder recorrer la imagen y ver dónde estamos, dónde necesitamos prestar la atención. Entonces, esto va a generar que el número de planos y la duración de los mismos se reduzca bastante, casi al mínimo. Esto en el artículo que estábamos viendo hacen una comparación con la longitud media de los planos en el cine tradicional y en los ejemplos de Full Dome. Después que si quieren ver el artículo van a poder ver toda esa comparativa de cuadros de tiempos. Pero bueno, lo importante es que dicen ellos es eso, ¿no? Que vamos a necesitar más tiempo. Después, por otro lado, la cuestión inmersiva y esta cuestión de no tener bordes hace que si nosotros estamos viendo, y ellos plantean el ejemplo de un vuelo, como si fuese una subjetiva de un avión volando a través de un paisaje, y todo a nuestro alrededor se está moviendo, empezamos a tener una sensación en esta experiencia inmersiva de que nosotros mismos nos estamos moviendo. Si alguno fue al planetario de acá de la Ciudad de La Plata, cuando arrancan las proyecciones, en, se proyecta una introducción donde se nos presenta la cúpula, se abre la cúpula y nosotros salimos por el agujero de donde estaría el telescopio y realmente da la sensación de que realmente salimos volando. O sea, esta sensación de automovimiento, de que nosotros nos estamos moviendo, aunque no estemos físicamente moviéndonos, se da por un fenómeno que se llama vección, ¿no? Esta vección es la sensación esta de que mencionaba recién, que al tener los estímulos visuales completamente rodeados y estar moviéndose, pero tener diferencias entre lo que nos manda el oído, que se encarga como de darnos la orientación de dónde estamos parados, genera que parezca que nos estamos moviendo. Esto puede llevar a que se generen mareos. Esos mareos por movimientos se llaman, si no me equivoco, también se denominan como cinetosis. Entonces, por eso, las acciones tienden a ser un poco más lentas para evitar los mareos. Realmente hay algunas experiencias, a mí en el planetario de acá de La Plata hay una que se llama la cinta de Moebius, que es como una especie de montaña rusa, donde viajamos a través de una cinta de Moebius. Para el que no lo conoce, es como esa cinta que se vuelve a enroscar sobre sí mismo, que tiene un mismo lado. Entonces vas girando sobre esa cinta y realmente si hay algunas personas que, por ejemplo a mí, me costó mirarla y me mareé mucho. Entonces, por eso las acciones se desarrollan como un poco más lenta, ¿no? Los movimientos de cámara tienden a intensificarse mucho. Para darse una idea, acá los autores mencionan que quizás esos movimientos se amplifican hasta como por 4 veces con lo que nosotros podemos relacionar no sé, en una tele o en el cine. Parece que el movimiento ese se ve hasta 4 veces amplificado, ¿no? Eh, bien, entonces eso va a hacer que los movimientos de cámara o los movimientos en general dentro de la escena se desarrollen de una manera más lenta a la pantalla tradicional. Y los autores también van a relacionar otra forma de las acciones o del ritmo lento es en la edición. Y no solo también en la edición, sino antes voy a volver a esto del movimiento, que a veces cuando un objeto se mueve muy rápido y la pantalla es tan grande que pareciera que el movimiento continuo desaparece. Si un objeto se mueve muy rápido en el domo, al ser la pantalla tan grande, vamos a ver cómo que se teletransporta de un lado al otro, ¿no? De un frame al otro, se desplaza tanto que lo vamos a ver como si fuese teletransportándose como una imagen estroboscópica. Entonces, también los movimientos suelen atender a ser un poco más fluidos y más lentos. Y en relación a lo que venía diciendo de la edición, es que los cortes plenos o
los cortes de plano, como los vemos en el cine tradicional, lo que van a generar es que si cambia la escena completamente, a nosotros estar inmersos en esa escena, vamos a tener como una sensación de estar desorientados. Los autores retoman un concepto que trabaja un autor que se llama Shed, que habla de la sustracción inmediata, ¿no? Como que pareciera que cuando hay un corte de plano, al no tener muchas referencias y perderse en la imagen, como que nos sentimos desorientados y no sabemos dónde estamos. Entonces, por eso los ritmos suelen ser mucho más lentos que en el cine tradicional. Como alternativa a estos cortes, ellos plantean que las transiciones o los fundidos suelen ser una alternativa un poco más amigables o amables con esta sensación, ¿no? Entonces, en este sentido de evitar mareos y movimientos o evitar la desorientación, el ritmo de los movimientos y las acciones, la edición, ¿no? El montaje, van a tender a ser más lentos que en la pantalla tradicional. Después, esto que hablaba de los planos, ¿no? Al no tener el borde, estamos siempre viendo toda la imagen. Si miramos para atrás, podemos ver todo el plano. Entonces, el fuera de plano empieza a perder un poco de consistencia a lo que nosotros podemos hacer. Vamos a perder sorpresa en esos sentidos, porque siempre vamos a tener toda la vista. Entonces, ellos plantean como una correspondencia, ¿no? Entre el cine tradicional y el cine full dome, y hablan de esto, ¿no? El primer plano que vemos en el cine tradicional, quizás en el cine full dome vamos a tener que empezar a tomar más referencia de dónde está localizada la cámara y cómo se mueve. Entonces, el primer plano podría tener una correspondencia en que tenemos un plano bien cercano. El plano general va a ser como que estamos situados más lejos de la escena, porque recordemos que en esta premisa, como que estamos dentro de la escena, entonces vamos a estar parados más lejos de las acciones. Los zoom in y los zoom out, o los desplazamientos, van a ser como una sensación de acercarnos a la escena o de retirarnos de la escena. En los diálogos, por ejemplo, esta idea de plano y contraplano, donde tenemos los cortes de cámara, no se van a poder realizar porque realmente nos va a marear mucho, vamos a sentirnos muy desorientados cuando cambia. Entonces ellos hablan de la posibilidad de orbitar la escena, de ir moviéndose de un lado al otro, quizás en 360, para ir generando esta sensación del diálogo tradicional del plano y contraplano. Y la secuencia de planos, ¿no? Dentro de una escena o de distintas escenas, ¿no? Cómo se desarrollan durante el tiempo, ellos lo van a plantear más como un recorrido de la cámara, ¿no? Como la cámara yendo y mostrando las diferentes acciones o secuencias. En este sentido, vamos a tener que generar herramientas porque va a ser difícil sorprender al espectador, ¿no? Si nosotros tenemos toda la escena a disposición y nos movemos lentamente por el espacio, bueno, la idea de generar algo que sorprenda, como para ir moviendo la narrativa o de generar una expectativa en la visual, vamos a tener que tomar herramientas que sean distintas, ¿no? Esta idea de ocultar y de revelar. Entonces vamos a tener que utilizar objetos, movimientos, algunas características o algunos trucos que nos van a hacer, a facilitar a trabajar con estas herramientas o a ocultar estos planos, estos cortes de plano que van a hacer que nos desorientemos o esta idea de movimientos más rápidos o movimientos más lentos. Entonces, bueno, una de las estrategias es que las cosas aparezcan desde atrás, en los domos que son unidireccionales, ¿no? Que están todos los asientos mirando para el frente. La idea que van a empezar las cosas a aparecer de atrás o surgir desde abajo del domo. Esa va a ser otra de las estrategias. O si no, también ocultar elementos atrás de otros elementos, ¿no? Que un elemento tome su carácter principal en la escena, como que nos llame la atención, y a partir de ese elemento revelar o otros elementos nuevos para generar sorpresa, o ocultar ciertos cambios de plano o cambios de escena dentro de un mismo recorrido de cámara para ir, ¿no? Cambiando las escenas, porque a veces necesitamos que los planos sean muy largos y a la hora de construirlos en Blender en un entorno 3D, bueno, hacer un escenario tan grande se torna pesado y el archivo se empieza a poner pesado, entonces necesitamos encontrar ciertas herramientas que nos permitan ocultar eh,
esas disrupciones en los escenarios como para poder generar un archivo un poco más eh, amigable con una computadora, ¿no? Que lo podamos manipular tranquilamente, porque vamos a empezar a cargar los archivos de los proyectos y después no vamos a poder editarlos, porque ya abrirlos y ya mover una animación y querer animar un personaje, ya se empieza a tornar súper pesado para la computadora, entonces ni hablar si estamos hablando si estamos haciendo realismo en Cycles, ¿no? Entonces hay que generar un poco más de herramientas. Eso ya va más a lo práctico. Pero bueno, espero que se entienda esta idea de cuáles son estas características que difieren del cine tradicional y del full dome y por qué hay que idear ciertas herramientas o ciertas estrategias para poder sacarle provecho a esto. Ahora voy a hablar un poco de algo ya un poco más técnico. Acá voy a retomar esta idea de este señor Volkmar, que es como el project manager de esta empresa 6 que hace como los sistemas de proyección que vimos cuando estuvimos viendo los antecedentes. Y lo que tenemos acá es la imagen. Nosotros cuando exportemos una imagen, cuando creemos una imagen en formato full dome, vamos a tener un frame cuadrado y adentro del frame cuadrado vamos a tener la imagen circular, ¿no? Esto es la grilla. Entonces, dependiendo de la cantidad de superficie proyectada, vamos a tener el full dome, que van a ser los 360 grados en la horizontal, o sea, alrededor nuestro, y en la vertical, no sé si llega a ver el gesto, pero como la cabeza así, son los 180 grados. Después hay algunos que se llaman proyecciones como o sistemas truncados, ¿no? Que no llegan a completar la esfera. Creo que el Omnimax, o ahora creo que se llama IMAX DOM, no sé, le cambiaron el nombre. Es muy grande en cuanto a horizontalidad, no sé si llega a los 360 y a los 180, pero empieza como a tener una idea más de este tipo de cúpulas. No la cúpula entera, sino más cortada a la mitad. Y después hay algunos tipos de panorama que son como, bueno, estas pantallas bien anchas y bien altas que nos cubren en su totalidad y que nos dan esta idea de inmersión, ¿no? Y de imagen envolvente. Características similares al Full Dome, son pantallas muy grandes que pueden servir también en esta idea. Después, bueno, los tipos de sistemas de proyección, que pueden ser varios proyectores, 4, 5, 6, hasta 3 proyectores, creo que es posible si alguien quiere realizar alguna proyección más de tipo casera, con varios proyectores. Creo que con 3 proyectores se podría lograr, no sé, con 2, capaz que sí también, habría que hacer pruebas. Pero creo que hasta con 3 proyectores puedes cubrir. Acá se ven los distintos tipos de proyector apuntando, donde la imagen se va a coser o se va a fusionar en una calibración de mapping que nada, eso lleva tiempo, que no lo vamos a ver, son herramientas, no vamos a ver herramientas para calibrar y generar sistemas de proyección, solo nos vamos a concentrar en cómo generar las imágenes para proyectar. Eh, Hay tutoriales de Touch Designer para generar una herramienta de calibración con distintos proyectores, si a alguno le interesa, después lo puedo compartir. Hay un tutorial que, no sé, es un workshop que dura como 3 horas de un tipo explicando cómo armar la herramienta. Bueno, pueden ser de varios proyectores, de un proyector con ojo de pez. La cualidad que van a tener los varios proyectores, o la de las pantallas de LED, esto es lo mismo que de las pantallas de LED, es que van a tener la máxima resolución y la mayor calidad de imagen. Después vamos a tener proyectores con ojo de pez, que van a ser de mediana resolución y van a hacer domos más chicos, que pueden ser domos personales o quizás alguno de estos domos más chiquitos se pueden realizar con un ojo de pez y poder meter a algunas personas adentro. Y después hay algunos sistemas que son proyecciones con espejos, que son como los sistemas más baratos y que tienen una menor resolución. Pero bueno, son una alternativa de otro presupuesto que se puede realizar. No sé cuánto sale en realidad un espejo esférico, este proyecto, este sistema de espejo que es esférico, pero bueno, por lo menos ya al ser solo un proyector va a ser una alternativa un poco más barata. Después vamos a tener distintas orientaciones de los domos o de los planetarios. Este es el planetario que está en Buenos Aires, el Galileo Galilei, que es un planetario que se llama concéntrico, ¿no? Que todos los asientos apuntan hacia el centro. No tuve la oportunidad de ir, si alguno tuvo la oportunidad de ir, quizás puede tener un poco más de idea
Pero bueno, en relación a esto, al estar todos apuntando hacia el centro, no tenemos un frente, ¿no? No tenemos una idea de dónde está el frente, ¿no? Como que todos van a ver algo quizá distinto. Entonces, saber qué orientación tiene el planetario y cómo está dispuesto es importante a la hora de pensar el contenido y cómo lo vamos a diagramar o cómo lo vamos a diseñar o cómo lo vamos a pensar, ¿no? Dónde vamos a poner los elementos que queremos que se vean, dónde vamos a diseñar un área segura donde nos podamos asegurar de que todo lo que nosotros queremos mostrar esté disponible para todos sin tener que recurrir a movimientos de cabeza o movimientos involuntarios o quizás forzados de alguien dentro del domo. En este sentido, también están los domos que no tienen asientos, que tienen una característica similar, nada más que la persona está libre en ese sentido, ¿no? Puede mirar para todos lados. Después, como el planetario de acá de La Plata, que son unidireccionales y que a la vez están inclinados, hay algunos que están rectos, están todos en el mismo espacio, algunos tienen la característica de tener la cúpula inclinada, pero bueno, son unidireccionales. Todos los asientos apuntan hacia un lado, entonces ahí vamos a tener un frente determinado que nos va a ayudar a la hora de pensar y diagramar el contenido. Bueno, el formato de archivo, que se llama Dome Master o DOM Master, ¿no? Y es lo que veníamos hablando, ¿no? Un frame cuadrado, que la imagen va a estar en el centro, ¿no? Va a estar en esta proyección matemática que es azimutal equidistante, donde cada distancia del centro de la esfera, o sea, del círculo, va a corresponder a un mismo ángulo de inclinación. Nada más, eso no voy a meter mucho en la matemática de esto. Pero bueno, lo que sí va a pasar es que se van a deformar más a los bordes, se va a ver más deformado que hacia el centro. La orientación de la imagen por estándar es que la parte que está acá abajo va a ser el frente de la imagen de los domos unidireccionales y la parte de arriba va a ser la parte de atrás de la imagen, ¿no? En la escena, el frente y el atrás de la escena. Las resoluciones de estas imágenes están basadas en potencia de 2, en un estándar informático, pero pueden poner cualquier resolución. O sea, un K 1024 por 1024, 2K 2048 por 2048, y así hasta 16K, que creo que la esfera de Las Vegas reproduce eso. Y el planetario de acá de La Plata no sé si llega a 8K o 4K. Nosotros el contenido que hicimos lo hicimos en 4K. Acá, a modo de ejemplo, este es un frame del corto animado que hicimos. Vean cómo la escena, cómo se deforma el horizonte. Esta idea del horizonte también es importante porque la altura de este horizonte va a tener que ser importante. Después vamos a ver cuál es el rango de dónde poner ese horizonte, porque si no empieza a perderse. Si lo ponemos muy cerca del mismo horizonte del domo, vamos a ver todo. O sea, siempre vamos a ver para atrás. Entonces no tenemos nada para ocultar. Entonces vamos a hacer como si estuviésemos mirando por una escotilla, ¿no? Miremos así, se torna medio incómodo, como si estuviésemos sacando la cabeza de un agujero y podemos mirar para todos lados. Entonces, volcarlo un poco y hacerlo coincidir también con estos planetarios tan inclinados, nos va a ayudar a mantener un horizonte que parezca real. Esto nos pasó en experiencia personal. Llevamos una de las primeras pruebas y lo veíamos y se veía completamente raro, y era por esta historia de dónde ubicábamos el horizonte. También cuando tenemos esta idea de asientos escalados, ¿no? Unidireccionales, que donde los asientos de arriba están, los asientos de atrás están más arriba, vamos a tener distintos rasgos de visión. No va a haber lo mismo, o no va a ser la misma la comodidad que va a haber el que está delante de todo, como el que está en el centro, como el que está atrás. Acá a modo de ejemplo, más o menos, esto lo tomo también de la presentación de Volmar, que nada, los asientos frontales van a ocupar la imagen más que nada en este sector, sin tener que recurrir a mover la cabeza, ¿no? Acá vemos cómo se corresponde un poco. Acá el frente, nuestra parte más fundamental de la acción va a tener que suceder en este sector. Después los asientos centrales van a ver un poquito más y los asientos traseros un poco más atrás, ¿no? Van a empezar a ver cada vez más atrás en la escena. Em, entonces, esto está bueno tenerlo a la hora de en cuenta de cuando diseñamos y vamos revisando el contenido.
también es importante esto de que hablamos de las herramientas de previsualización, que es difícil tener una idea de dónde vamos a poner el contenido y cómo se va a ver. Esto da una pauta, da una guía de cómo vamos a ir planteándolo. Eh, bueno, eso, tratar de definir un área segura para los distintos planetarios, ¿no? Que todos podamos ver el contenido mismo. Después, la ubicación del horizonte, más o menos en este rango de altura de la ubicación del horizonte se siente natural. Después cada uno hará sus pruebas en cómo lo vea y en función de las posibilidades de que tiene de ir a probar un planetario o de las herramientas de previsualización, va a ir viendo. Por lo pronto, una mínima guía es que si lo ubicamos en este rango, el horizonte va a estar bien. Se va a notar normal. Más arriba se va a ver raro, más abajo se va a ver raro. Bien. Después, algunos consejos en general para la creación de este formato, basado en lo que dice Volmar en su presentación y también en experiencia propia, porque lo contemplamos. Quizás llegamos tarde a esa presentación de Volmar, a ese material informático no, a ese material teórico, pero fueron cosas que nos fueron surgiendo cada vez que íbamos a probar, era inevitable. Entonces, el negro puro de la imagen va a ser un recurso muy importante. Es quizás el mejor aliado que tenemos, ¿no? Que la imagen sea el espacio negativo donde no ocurre nada y el negro puro que a veces en el diseño de imagen como que se tiende a obviar, ¿no? El que viene más del diseño gráfico, el negro puro en las pantallas, ¿viste? A veces suena medio, se ve medio extraño y se le da como un cierto valor, una cierta tonalidad. Pero acá es muy importante porque nos va a ayudar a mejorar el contraste de la imagen. Nos va a ayudar que las cosas que nosotros queramos darle eh, como principal atención o valor mejoren ese contraste y sean más llamativas. Por otro lado, el- los blancos y las partes de brillo muy alto, vamos a tener que delimitarlas a las cosas que realmente valgan la pena, hacerlas bien brillantes y bien blancas, ¿no? Que sean momentos destacados o muy puntuales, ¿no? Las escenas muy brillantes o de muchos colores, o las escenas diurnas, lo que nos pasó, nosotros tenemos dentro del corto animado, tenemos una escena que es de día, y lo que sucede es con las escenas muy brillantes es que el domo empieza a rebotar la luz adentro del domo, entonces empieza a lavar la imagen porque empezamos a ver el blanco de la pantalla. Entonces la imagen empieza a lavar, empieza a perder color y empezamos a ver perdón, los pliegues del domo, de la pantalla. Empezamos a ver cómo está cosida la pantalla, entonces se empieza a perder un poco esta idea de la inmersión, ¿no? Empezamos a romper la ilusión de la que hablaba Mendoza. Después, los colores, es preferible que los colores sean bien saturados, evitar grandes áreas de colores uniformes, viniendo con lo que nos decía, nosotros teníamos un cielo celeste completo y cada vez que lo poníamos era, nada, de repente ilumina toda la escena, todo el planetario, ves a todo el mundo, es como que se rompe la magia. No nos sirvió y bueno, lo terminamos aprendiendo al después. Bueno, y los colores uniformes también tienden a lavarse eso, ¿no? Las partes que sean muy brillosas, tratar de que sean cortas, priorizar escenas más nocturnas o de iluminación baja y distribuir los objetos brillantes, ¿no? En sectores particulares donde queramos llamar la atención. Después, el movimiento, en relación al movimiento de cámara o del movimiento de los objetos, tener en cuenta que se percibe muy intensificado, ¿no? Nosotros tenemos en el corto también una escena donde transitamos por un túnel, que es muy común, la idea del viaje, la idea del túnel, el recorrido, el vuelo, en el formato full dome, y es muy difícil dar con la velocidad justa para que no maree. Quizás algunos tienen una resistencia mayor al mareo, están más acostumbrados a paseos tipo montaña rusa, y otros no tanto. A mí en particular me afecta mucho eso, entonces fue como, bueno, ir probando muchas velocidades. Por lo general, si lo quieren probar en la pantalla de la computadora, pónganlo y pónganlo 5 veces más rápido y ahí van a tener como una noción más o menos de cómo se ve. Otro, las escenas con mucho, perdón, se movió la perra, no sé. Las escenas con mucho movimiento pueden verse desenfocadas si se mueven mucho, o estas imágenes estroboscópicas que hablaba antes, si se mueve muy rápido un elemento, quizá parece que salta dentro de la pantalla. Y las imágenes que giran hacen que esta idea del mareo por movimiento se intensifique aún más. En cuanto a la edición y los cortes, ya hablando más de un tipo de montaje, que hay que ser
cauteloso con los cortes a seco, a negro, o cortes que van de un plano a otro, evitarlos en la medida que se puedan o en la medida que uno quiera generar que no se pierda la orientación. Si capaz la idea de la narrativa es que el espectador se sienta desorientado, y sí, quizás vale la pena hacer un corte en seco. Pero bueno, tener en cuenta esas cosas que pueden suceder. Utilizar transiciones en vez de cortes a negro, o transiciones cruzadas, fundidos esos cruzados, y mantener la duración de las secuencias en un ritmo lento, que sean largas, que no duren tanto, pero que no sean ni muy cortas ni muy largas, ¿no? Tratar de encontrar un equilibrio. No, y esos son otros consejos que quería ver si llegaba, pero nada, son algunas herramientas que estamos 5:30. Puedo llegar a mencionar algo. No, también quería mostrar algunos ejemplos como para que veamos. Pero bueno, voy a meter en esto de cómo guiar al espectador o la atención del espectador, que esto hablan también los autores en esta guía que hacen, ¿no? De cómo generar contenido para el full DOM. Voy a pasarlos medio por arriba, que en esta idea de búsqueda de nuevos elementos, ¿no? De un lenguaje quizá particular del full DOM, ellos hablan de que en el cine tradicional tenemos como dos grandes herramientas, ¿no? La disposición dentro del cuadro, dentro del plano, cómo organizamos los elementos, a los actores, a la iluminación, a la cámara, y también la edición, ¿no? El ritmo de montaje, cómo cada plano va sucediéndose en el tiempo uno atrás del otro. Pueden ser, no sé, yuxtapuestos o superpuestos si queremos fusionar imágenes, pero bueno, ¿cómo se desarrolla ese montaje? Esas dos herramientas básicas van a manipular nuestras emociones o nuestra idea, nuestras sensaciones dentro de la narrativa. Entonces, en el formato full DOM es difícil encontrar el cuadro, el límite del cuadro, entonces estas herramientas se ven un poco limitadas, y lo mismo la edición de montaje, el plano atrás del plano, los cortes, también. Entonces, ellos mencionan algunas estrategias que, que son parte de cómo vemos, y ellos se basan en experimentos que suelen utilizar como seguimiento de ojo, y le ponen películas, ¿no? Y tienen experimentos más científicos de cómo el ojo ve una imagen en una pantalla. Entonces hablan de un retorno al centro, que la mirada siempre tiende a ir al centro de la imagen. Cuando hay un corte, siempre como la imagen, los ojos no tienden a ir al centro de la imagen. En el domo, bueno, ese centro de la imagen es más difuso dependiendo de la ubicación de los asientos, o dependiendo de la disposición de los asientos en el domo. Entonces, eso tenerlo en cuenta para trabajarlo. Por lo general se mantiene en el frente, si tenemos un domo unidireccional, y más o menos arriba, cerca del cenit, no tan arriba, sino como una posición bien natural. Después el movimiento de objetos, los objetos que se mueven en la escena nos van a llamar más la atención, entonces el ojo tiende a seguirlos. Así que este movimiento de objetos, en la particularidad del domo, que va a hacer que si nosotros hacemos que un objeto se mueva, nos va a permitir esta operatoria de ocultar o de revelar cosas, ¿no? Quizás guiar la atención a un objeto que se mueve para ocultar alguna transición y que parezca más fluida, ¿no? Para evitar estas disrupciones y que la inmersión se siga manteniendo, ¿no? Con el fin de evitar la ruptura de la ilusión. Por otro lado, las caras y los rostros, ellos dicen que las caras y los rostros quizás son la cuestión que más llama la atención al ojo humano, por cómo evolucionamos, cómo evolucionó nuestro cerebro. Estamos predispuestos a que si vemos una cara, ir directamente a los ojos. Entonces, bueno, si queremos guiar la mirada, la atención de los espectadores a un cierto lugar en particular, quizá poner un rostro, poner unos ojos, poner una cara, nos va a hacer ir directamente ahí. Quizás si lo ponemos en un lugar más alejado, que no recurra como al frente, va a hacer que inmediatamente nos vayamos hacia ese lugar, o por lo menos va a tender a ir la mirada ahí. Después los cambios en brillo y el cambio en color. Los cambios en el brillo se van a percibir de manera muy instantánea. O sea, un objeto que de repente brilla mucho, donde había objetos que no brillaban tanto, por cómo ve el ojo y por cómo está compuesto el ojo a nivel fisiológico,
va a captarlo de una manera muy rápida el cambio en el brillo. No así tanto el cambio de color, que va a quedar un poco subordinado al cambio de brillo. Si bien, bueno, estos elementos de cambio de brillo nos pueden hacer, bueno, si nosotros queremos que el espectador mire a cierto lugar, bueno, hacer un cambio de brillo o poner un objeto brillante y complementarlo también, ¿no? Con todas estas herramientas que estamos viendo, ¿no? Que se muevan, que esos objetos se muevan, mezclarlo con caras. Todo esto nos va a permitir que nosotros guiemos la atención de la mirada para poder hacer que nuestra narrativa vaya en la dirección que nosotros queramos, ¿no? Teniendo en cuenta, como siempre, la premisa fundamental, la sensación inmersiva, que no hay que romperla. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la atención dentro de la pantalla gigante no divague y vaya hacia el lugar donde nosotros queremos mostrar la acción? El color, si bien está subordinado al brillo, en una imagen donde estamos en una escena monocromática o de poco color, donde hay poca saturación y de repente aparece un elemento muy saturado, bueno, eso puede llamar la atención. Ahí empieza a ganar un poco más de importancia el color. Pero quizás un cambio de color dentro de una escena más normal, donde hay muchos colores, va a tardar en verse. Después, el tamaño de los objetos. Si hay un objeto que va creciendo de nuestro tamaño y parece que se dirige hacia nosotros, en el domo esa intensidad, o sea, esa sensación de que va a impactar con nosotros, se amplifica un montón por el tamaño de la pantalla y por la sensación inmersiva de que nosotros estamos sintiendo que estamos dentro de la escena. Entonces estamos viendo como si eso que se acerca nos fuese a chocar. Entonces tenemos como una sensación defensiva, hay como un instinto natural. Entonces eso nos va a llamar la atención. Esto también recopilando, ¿no? Y volviendo a traer todas, son herramientas que nos pueden servir para guiar la atención y para ocultar estas herramientas que son difíciles, ¿no? De no contar con el fuera de plano y de que los movimientos lentos hagan que las escenas sean largas y cómo ocultar estas transiciones o estos cortes. Lo mismo el fuera de foco. Lo que tiene el fuera de foco es que las partes enfocadas van a llamar más la atención, pero una particularidad es que cuando nosotros filmamos en 360, los ojos de pez tienen la particularidad, si hay alguien del mundo cinematográfico que tiene más bagaje en esto, me puede corregir, pero los ojos de pez, cuando se filma, tienen una gran profundidad de campo. Entonces, la parte enfocada es mucho mayor. Entonces, casi todo lo vamos a ver enfocado. Entonces, no vamos a tener esas herramientas, quizás las podamos hacer en el post, cuando trabajemos la imagen después, o si estamos haciendo entornos en 3D, las herramientas en 3D nos van a permitir generar eh, esta profundidad de cambio, de campo y cambios en el foco. Bueno, después la composición del cuadro, que vamos a trabajar más que nada en redirigir, ¿no? Nuestra cámara hacia el lugar donde queramos mostrar la acción, porque como estuvimos viendo, no se corresponden bien los cambios de plano, ¿no? Si yo quiero mostrar un primer plano de alguien hablando o destacar alguna cosa particular, bueno, quizás la cámara se va a tener que acercar y vamos a tener que hacer como un movimiento de cámara. Em, entonces, eso, guiar más, tener más presente la ubicación de la cámara, ¿no? Y cómo se mueve, y cómo vamos a disponer estos elementos dentro del cuadro. El frente, en los domos unidireccionales, va a tomar un montón de, de importancia. Quizás en los domos que son eh, estos que estábamos viendo, donde todos miran concéntricamente al centro, va a ser más difícil esas herramientas. Algo que no está ahí, pero que mencionan en el artículo, es los cortes por continuidad, donde en algún elemento tenemos, en realidad, donde cortamos un plano, ¿no? Cambiamos de un plano al otro, y ese nexo o ese puente entre planos lo hacemos con un elemento central que se corresponde de un plano al otro, ya sea por tamaño, por forma o por color. Eso nos va a servir a mantener la atención en ese sector y hacer que el resto de la escena cambie y quizás mantener esta idea inmersiva y sostener la ilusión y no romperla. Estos cambios por continuidad pueden ayudarnos en este sentido.
Y después los movimientos de cámara, otra cosa que menciona es que si nosotros nos estamos moviendo con la cámara, nuestra mirada y la atención de la mirada tiende a ser en el mismo vector que se está moviendo la cámara, ¿no? Si la cámara se está moviendo para adelante, nosotros tendemos a mirar en la dirección que se está moviendo la cámara. Si la cámara empieza a doblar hacia alguno de los lados, nuestros ojos empiezan a tender a mirar hacia el lado donde está girando la cámara. Bueno, y en sí esas son herramientas para poder, de manera teórica, poder guiar la atención de la mirada y pensar cómo diseñar el contenido, adaptando las cosas que sabemos capaz del lenguaje cinematográfico tradicional al formato full dome con las características que tiene y quizás con las dificultades que tienen en ese traslado. Y creo que por ahora no mucho más que eso. Hablé un montonazo. Y creo que estamos muy bien de horario. Si quieren les puedo mostrar ahora, me gustaría mostrarles unos ejemplos de contenidos variados que hay de Full DOM. Y después nada, dejar un espacio para algunas preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si algo no se entendió, volver a eso. Tengo los ejemplos acá. Sí, a ver si esto me permite. Por ejemplo, acá tenemos, voy a salir de este cuadro. ¿Se escucha el audio de la computadora? No, Gerito. ¿No? No, no se escucha. Ujú. Bueno. eh, mm, mm, mm. A ver si lo puedo resolver. Esta es una experiencia audiovisual, o sea, de una performance de audio y video en tiempo real, ahí se llega a ver. Pasa que si no tiene el audio, es difícil chequearlo. ¿Cómo hago acá? Hola, perdón, pero me parece que tenés que setearlo antes de compartir la pantalla. Antes de compartir la pantalla, Sí, bien. creo que sí. A ver, ¿ahora se escucha? No. No. ¿No? Hola, A ver, buenas, perdón. Lo que tenés que hacer es dejar de compartir y cuando vas a compartir ahí te da la opción de compartir el audio también. bien, vamos a volver a eso. Eh, Bien, compartir. Acá hay un share sound. Eh, ¿Se escucha o no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bien, Perfecto, se perfecto. escucha. Bueno, buenísimo. Tu. Y acá como no tengo pantalla completa acá. Perdón por esa desprolijidad, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, esta es una experiencia audiovisual inmersiva, o sea, hay posibilidad de hacerlo esto en los domos. Eh, Típicamente el sistema del planetario se puede operar en vivo, hacer recorridos astronómicos, pero también se puede reproducir el contenido que se está viendo en la computadora que está conectada al sistema, o se puede montar sistemas en distintos proyectores que van a un domo y poder reproducir contenido en vivo y también sonido en vivo, ¿no? Con algunas imágenes, voy a ir haciendo un picadito, como para no tomar tanta, tanto tiempo en esto. No, me parecía que estaba bueno como para ver que hay experiencias de instalaciones así o de performance audiovisuales. Después algunas cosas que no son quizá algo más arquitectónico, ¿no? Que no es tan concentrado en lo astronómico, es algo más abstracto, más que va a la contemplación, ¿no? Que no tiene una narrativa, que no es una historia, ¿no? Solo mostrar unos entornos y recorrerlos. Eh, Tiene ahí un pequeño audio. Pequeños trailers de cosas que en la vida que estuve recorriendo ahí vi. Después tenemos contenidos filmados, producciones del planetario, filma del planetario. Están filmados en 360, contenido real, con filmaciones reales. Esta es la puesta del viento. Vean lo que hablábamos del horizonte, ¿no? Dónde está situado.
Bien. Yo mandaría una. Bueno, Esto, ¿no? Esta idea de estar adentro de la escena, ¿no? Como pareciera que estuviésemos adentro de la carpa. Después hay un plano que están adentro de la camioneta, que también resulta icónico en ese sentido. No sé si ya pasó, si ya lo vimos, pero no importa, bueno. Eso, como para ver eso. Después algunas producciones también más animadas, más de entretenimiento, contenido más para peques, que son interesantes también. Otra vez la idea del frente, ¿no? De dónde está ubicado el frente. También, siempre como estamos adentro de una escena, ¿no? Es bien particular esa idea de que estamos adentro de lo que está sucediendo, ¿no? Nos movemos lento a través de las escenas, pero estamos ahí con los personajes. Eh, y bueno, algunas cosas más psicodélicas también, porque hay estas experiencias. En el artículo que utilizan de las prácticas y de las herramientas, lo utilizan como ejemplo, así que si lo ven en el artículo y lo quieren leer, van a encontrar ejemplos sobre esta producción. Es llamativa porque, nada, es como bien abstracta y va con una temática medio esotérica, como si fuese, nada, eh, es, es particular, por eso la traigo y además porque está quien escuche Tool, si conocen la banda Tool, el que hace las visuales, tiene más o menos esa onda. Y por último, el gran referente para mí, para nuestro, y que a mí me sirvió, voy a bajar este volumen, lo que hablábamos de las caras, antes de pasar al otro, acá hablan de cómo ocultan las escenas una tras de la otra, no quiero subir mucho el volumen para no taparme. Bien. Y el gran referente para mí, una producción de acá, local, que es Belisario, acá en YouTube, si quieren la pueden ver en 360, ¿no? Voy a hacer un picadito. Que a nosotros Belisario, a mí por lo menos me sirvió de inspiración y me marcó, lo estuve mirando un montón porque me servía como referencia, de, como guía. Para mí era el norte a seguir, era esto. Eh, o sea, realmente esta producción es alucinante, así que nada, si tienen la oportunidad, véanla. Acá, otra vez, ¿no? Los recorridos, los movimientos de cámara, cómo pasamos a través de los objetos. Acá creo que se va a ver bien esta idea de transición de planos, ¿no? Ustedes si quieren lo pueden recorrer ahí, con el mouse o con un casco de realidad virtual, como los cambios de escena, ¿no? Salimos del planetario, hay un elemento brillante que nos llama la atención, nos quedamos con la luna bien brillante, y de repente la cámara empieza a bajar y aparecemos en otro lugar, ¿no? Bueno, esos son unos ejemplos como para ilustrar más o menos de lo que fuimos hablando. Y no más que eso, si queda alguna duda, después voy a tratar de volver acá con la idea de lo que vamos a ver en el segundo encuentro, que es el encuentro que sigue. Y creo que no mucho más. Espero que haya sido, no sé, leve toda esta charla, monólogo de casi 2 horas de una persona hablándole frente a la computadora, que la presentación, por lo menos de la parte visual, haya sido, nada, por lo menos entretenida, qué sé yo, no sé qué, me quedo con lo que dicen ustedes ya. No sé qué más, no sé si Ale quiere decir algo. No, Jero, espectacular. Primero toma un vaso de agua. No frené un segundo. La gente está nada, agradeciendo y, y tirando la buena onda por la clase. La verdad que estuvo espectacular. Eh, Antes de pasar por ahí a la explicación de cómo vamos a manejarnos para la quinta clase, voy a retomar una pregunta que quedó ahí un poco en el tintero, más allá después de algunos comentarios que está bueno para retomar en el chat.
Em, Ignacio preguntaba, digo, cuando vos estabas hablando un poco de lo por ahí, por ahí para diferenciar, te sirve, estabas hablando un poco de los emplazamientos de los domos y de lo más casero, pero bueno, la pregunta es general porque dice, ¿qué lúmenes se aconseja con los proyectores? Como si querés, no sé, si contar lo que hay acá en el planetario o algo más hogareño, pero bueno, lo dejo ahí como una pregunta que Eh, está quedando vueltas y ahora sí. cualquier cosa vemos alguna otra pregunta en el chat. No, en realidad, o sea, la calidad del proyector, si bien va a determinar la calidad de de la producción, nada, es lo que uno pueda contar. Obviamente, mientras más ancilúmenes tenga y más esta idea de contraste, que ahora no me sale cómo es la idea de, cómo se llama la relación de contraste que tienen los proyectores, pero mientras más contraste tengan, mientras más lúmenes tengan, más ancilúmenes creo que es la palabra correcta, no soy un gran conocedor de la temática técnica, eh, es mejor. Hay algunos que se llaman true black o true negro, o sea, como verdadero negro, que hacen que el negro se vea negro negro, ¿no? Y también va a depender mucho de cómo esté construido el domo, cómo que esté construido la esfera y toda esta idea que hablamos de la contaminación lumínica misma del proyector dentro de la producción. O sea, lo que va a dar mejor calidad de proyectores, quizás una mejor resolución, una imagen más nítida, pero, o sea, si estamos hablando de construir una experiencia más casera o una experiencia más en relación a las experiencias, no sé, inmersivas que, no sé, uno quiere hacer una instalación y quiere plantear un domo así medio casero o artesanal, o de ámbito más, ¿cómo decirlo? No de, no empresarial o, no sé, comercial. Eh, Nada, va a depender del presupuesto que tenga cada uno, ¿no? Y de las herramientas que tenga disponible en el momento para poder llevarlo a cabo. Realmente debe ser no, no lo hice, pero debe ser una odisea montar algo de ese estilo, ya sea que el domo sea chico, como algunos domos personales. Si quieren buscar en internet, hay algunas experiencias de gente que hace como domos personales, en donde son experiencias donde uno se para y hay un domo bastante grande, de unos 1,5 metros, 2 metros, como para generar algunas experiencias inmersivas. Otro que me quedó pendiente, que aprovecho para esto de la experiencia inmersiva, es que muchos de estos contenidos que vamos a ver y del flujo de trabajo van a servir para lo que ahora está bastante que se ve mucho en los museos o en espacios así de ferias o de eventos particulares, que son las salas inmersivas. Todo esto que estamos viendo nos va a servir para las salas inmersivas, por más que las proyecciones sean en espacios cuadrados o rectangulares, la idea de generar un entorno 3D y cómo proyectarlo a la hora cuando veamos las proyecciones nos va a servir para idear no solo el contenido, sino también para llevarlo a cabo y que se vea bien y tratar de generar esta visual envolvente e inmersiva y mantener la proyección. No sé si me expliqué con la pregunta de Ignacio, pero realmente no soy un gran conocedor de lo técnico. Y no sé si había quedado otra cosa, Ale. No, acá hay alguna cuestión por ahí más personal, contar algún producto enlatado que se ve en el planetario de la Ciudad de Buenos Aires y que distorsiona un poco esa visión específica. Algunas otras preguntas, después la capacitación, quédense tranquilos y tranquilas que va a contar con un cuadernillo de soporte, así que eso después lo vamos a retomar al final. Em, y como yo para ir dando un poco el cierre, nos vamos a ver el lunes que viene a la misma hora, mismo canal de Zoom, hay otro link de YouTube que igualmente después vamos a compartir. Y bueno, esta capacitación virtual termina la última clase el lunes 13 de octubre y la quinta clase presencial vamos a hacerla el lunes siguiente, así no se pierde la continuidad, va a ser el lunes 20, pero aprovechando esta posibilidad de esta sociedad con el planetario para poder proyectar en esta pantalla de 17 metros de diámetro, un lugar único en la región y en el país. Así que la semana que viene vamos a estar ya compartiendo un formulario, lo vamos a enviar por mail, lo va a compartir Jero, así también queda en la clase de YouTube, como para ir reservando ese lugar, no solo por la capacidad limitada, sino también para ir pudiendo garantizar una organización. Después imagínense que si les pedimos archivos para poder proyectarlos, como dice Jero,
hay todos unos protocolos que hay que cumplir, así que nada, sin meternos en profundidad, pero como para que vayan teniendo un parámetro, es en la quinta clase la proyección, exactamente, esto sucede en la ciudad de La Plata, entendemos que hay gente de toda la provincia, pero igualmente el planetario está acá, así que la posibilidad se da para quienes puedan acercarse aquel lunes 20. Y hay una mano levantada de Verónica, no sé si quiere consultar algo como para ir cerrando. Pero bueno, más que agradecido con Jero por esta posibilidad y esta capacitación que se está dando. Y bueno, a todos los presentes que evidentemente hubo mucho interés porque hubo mucha gente conectada toda la reunión. No sé, Verónica, si estás ahí. Minutos después se desmayó junto a la carretera. Bueno, ahí muteé a alguien. Verónica. No, bueno, están todos poniendo ahí gracias, excelente, espectacular. No, gracias a todos y a todas. Espero que Perdón, hayan yo podido quería hacer sacar una algo. pregunta. Ahí está, sí. Sí. Quería consultar qué programa usan para proyectar desde la compu al domo, digamos. Eh, o sea, las posibilidades son muy variadas para proyectar. El tema es que vos saques una imagen en este formato, ¿no? En el formato que hablábamos del DOM Master o del formato Full DOM, que sea circular y que tenga las características eh, de distorsión adecuadas. O sea, se puede hacer con Resolume, si estás familiarizada con eso, donde vos la distinta, o sea, si tenés un solo proyector, solo reproducís la imagen circular en el domo, ¿no? Si tenés varios proyectores, vas a repartir esa imagen circular en varios proyectores y lo que vas a tener que hacer es fusionar la imagen. Y después, bueno, si tenés una pantalla si tenés la posibilidad, que creo que acá no hay o no existe, una pantalla de módulos de LED que sea esférica, eh, nada, directamente reproducís ese contenido. Pero lo que se hace es, como se hacen en los grandes mapeos de edificios, es repartir la imagen y bueno, ir acomodándola y calibrándola. Se puede hacer con Resolume, se puede hacer con Touch Designer. Los planetarios cuentan con unos sistemas particulares que hay creo que tres o cuatro, el de acá, el del Planetario de la Ciudad de La Plata, se llama Digistar, que es una empresa de una empresa que se llama Evans y Sutherland, que son como los apellidos de los creadores, que nada, ya organizan te venden todo el sistema, entonces ya te lo calibran ellos, entonces vos podés, a partir de ese software que te provee la empresa, reproducir el contenido, hacer como unos recorridos astronómicos, porque vienen cargados con recorridos astronómicos, entonces vos podés decir, bueno, ahora vamos a ir a la estrella, no sé, de la constelación del Cisne. Entonces, el operador de video va y dentro del mismo software planea esa trayectoria, entonces vos salís de la Tierra y vas hasta ahí. Entonces, dentro de ese software mismo podés reproducir lo que estás viendo en el escritorio, hacer estos recorridos astronómicos que te permite el software o reproducir contenido que vos le mandes en este formato. Entonces, las posibilidades son varias. Después, o sea, necesitas una Perfecto, computadora que tenga una capturadora o una placa de video con varias salidas si vas a utilizar varios proyectores. perfecto. Sí, estoy familiarizada con Resolume, pero no sabía que se podía tirar 360. Claro. Sí, lo que haces en realidad, o sea, con tres proyectores los pones como si fuesen en 120 grados la imagen y vas cosiéndola desde ahí y la vas enmascarando. Quizás el Touch Designer, la herramienta que yo contaba, que hay un tutorial, un workshop que hablan de cómo crear una herramienta, tiene unas herramientas un poco más sofisticadas o quizás un poco más amigables que el mapeo mismo dentro de Resolume, ¿lo viste? Como en la salida avanzada. Sí, Bueno, sí, genera como unas herramientas un poco más amigables a la hora de poder mapear el contenido. Pero en realidad la función es la misma. Pones la perfecto. imagen cuadrada del proyector y la vas mezclando y uniendo. Buenísimo. Gracias. Hola, creo que me escuchan, ¿verdad? Soy Verónica. Ah, ahora sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, rapidito porque ya termina. Entonces, creo que el moderador ya dijo que al final vas a enviar toda la bibliografía, sobre todo porque hay autores que no se entienden bien los apellidos. Sí, Hablar sí, ni hablar. de este workshop que también me parece interesante, digamos, los enlaces para ir haciendo acopio de los contenidos y procesarlos durante la semana, para Perfecto, aquellos que no sí. tenemos experiencia. Yo soy de Bahía Blanca y no sé si ya lo han estipulado, pero para los que no podemos ir al planetario,
si después van a compartir el enlace para poder verlo. Sí, sí, vamos a armar, por eso digo que tenemos que poder evaluar la cantidad de gente que se va a poder anotar presencialmente, pero igualmente cuando recibamos los archivos, vamos a armar un reservorio para que aquellas personas no puedan ir y tratar de compartir un poco la visualización de cómo se ve. Imagínense que justamente este formato tiene algo muy difícil, que es poder registrarlo de una manera y una acorde a cómo lo podemos ver en el momento, pero igualmente vamos a tratar de poder hacer eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor, de nada. Bueno, retomando esto que decía Verónica, bueno, después al final vamos a armar un cuadernillo que nuclee todos los contenidos que vemos y de una manera estructurada, un poco más narrativa, y me comprometo a establecer en un Drive o en un doc de Google todos los artículos con los que trabajo y los que me basé para dar esta presentación. Así las tienen disponibles, porque están disponibles en Internet y es solo colgar ahí los enlaces o colgarlos adentro de un Drive para que los puedan visualizar. Y no sé si mucho más. Bueno, espectacular. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias a todos y todas por estar. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora. Entonces, gracias, Jorge, ahí por el soporte también. Nos vemos, gracias a todos, a todas. Espero que sigan bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, Adiós. muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, nos vemos. Chao, gracias, saludos. Ahí está. Estaba eliminando para que se vayan. Esto es como la pandemia, Ahora ¿viste? sí, necesitaba tomar agua y me alcanzó, vale. Estás pendiente de los que se habían conectado. No. Amigo, la rompiste. Bueno, gracias, amigo. La Gracias rompiste. porque, nada, tus palabras, los mensajes que intercambiamos antes me dio tranquilidad. Ahora tengo la voz matadísima, no sé cómo me voy No, a obvio, recuperar. amigo, obvio. No, 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 pero fue una re clase, boludo, realmente. Sí, Mirá estuvo que, buenísimo, ¿eh? Lo Bueno, mirá digo, Jorge, que me alegro. Gracias también ahí estamos por la viendo, segunda de la técnica. vimos varias capacitaciones, pero además, realmente yo, te soy sincero, la hora le tenía un poco de temor, porque siempre tenemos el formato más a las 6 todo, pero no, amigo, espectacular, Mm, porque realmente es lo que yo decía, no hay nada escrito, así que esto va a dejar un re antecedente. Zarpado, bien, zarpado, buenísimo. zarpado todo, hasta lo conceptual, lo histórico. Bien ahí. Después, bueno, Alzado. voy a recopilar eso. No sé si vos les podés mandar a los Sí, nosotros participantes. tenemos una cadena de mail, igual que se tranquilicen un poco. Sí, Está todo, tal cual. take it easy, está todo re bien, pero sí, amigo, quédate tranquilo. Sí. Lo Cuadernillo que armamos para la clase que viene. pero está bueno obvio. incitarlos a participar para dejarlo descansar a él también, porque te mata, ¿sí? Hablaste un No, mal, montón. mal. Sí, hablas un Eso montón. que, o sea, estoy acostumbrado porque ahí en la facultad damos clases, pero no estamos No, pasa 2 horas que hablando sin parar. hoy es lo más expositivo. Yo me parece que Sí, la próxima, con una mesa de trabajo, con una cosita así, se da sí, otro sí. intercambio. Y ahí Sí, vamos, aparte también de la frente. idea de que Nico participe y cuente su experiencia también me ayuda a que pivotee un poco la atención también, si no, como Sí, está. quizás hoy era la más intensa, amigo, también. Mm. Me parece que eso está para saberlo y para que ahora ya. La eh, otra ya es más formato tutorial, ¿viste? Está más, ya estoy en mi entorno ah, natural, estoy usando la computadora y mostrando en la mesa hacer de las trabajo. cosas. No, Claro. olvidate. Bueno, espectacular. Bueno, Gracias, Jorge. Ahí genial. nos veremos el lunes que viene, Dale. a la misma hora. Bueno, hablamos en Abrazo, la nos semana, vemos. amigo. Que sean muy bien. Dale. Gracias Gracias. por todo. Chau, chau. Chau, Gerito. Cuídate.